La producció agrària ecològica és una producció que pretén respectar el medi ambient i oferir productes de qualitat a través d'un plantejament en què la fertilització dels camps es realitza amb matèries orgàniques, sense adobs químics i sense la utilització de productes químics com herbicides o plaguicides de síntesi. La producció agroecològica es defineix com des d'un àmbit més ampli, buscant, a part del respecte de la normativa ecològica, la possibilitat, de tenir en compte altres elements, com poden ser les condicions de feina dels propis treballadors, per tant una idea de justícia social, i idees de producció de proximitat, producció de temporada i sobirania alimentària. La agricultura ecológica en su inicio sí que fue un elemento más parecido a lo que es la agroecología ahora, pero hoy día, con la, gran difusión que tiene la agricultura ecológica se ciñe a cumplir una serie de requisitos que te exige la Unión Europea para que te puedan poner un sello de agricultura ecológica y por tanto estaría centrado en la parte técnica productiva, ¿no? Pero podemos encontrar agricultura ecológica industrial, por tanto producida por grandes empresas que no cumplen para nada requisitos sociales relacionados con la pequeña payesía, ¿no? En la agroecología es muy importante esa relación con el productor, con la persona que produce los alimentos, ¿no? Esa relación de cercanía, de confianza, de forma colectiva entre las personas productoras y las personas consumidoras, se decide en qué principio tú quieres recoger en ese producto, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos acordar como personas consumidoras es que esa persona forme parte de una red de granja-escuela, ¿no? Y que aporte, ¿no? También valores culturales o participe en proyectos educativos porque pensamos que es importante. La sobirania alimentària està estretament lligada, amb el plantejament agroecològic. La soberanía alimentaria es una propuesta política que surge del movimiento campesino en el año 96, el movimiento campesino internacional, y que lo que pide es que los pueblos, los estados, las naciones puedan decidir sobre su propia agricultura y alimentación en base a una serie de principios, ¿no? Entonces, poniendo a las personas que producen alimentos en el centro de las políticas y democratizando estos procesos, ¿no? Per tant, hem d'anar cap a una producció on adaptem el model productiu, canviem el model alimentari, i serà un model on recorrerem molt més a les proteïnes vegetals que a les proteïnes animals i tot això, que ens permeti ser autosuficients. Para mí es importante como herramienta de transformación social la soberanía alimentaria porque la alimentación y todo el discurso que hay en torno a la alimentación llega a todo el mundo.